Estamos en la clase 12, si no mal recuerdo. Y Isa tiene una pregunta, entonces vamos a escuchar su pregunta. Adelante, por favor. Mira que cuando leí la lectura de esta última tarea que hicimos, porque yo he sido insistente en enviar las tareas, ¿ya? Entonces me surgió la duda de la conciencia, que dice que la conciencia es lo primero que, después que se produjo la separación, se produjo en la mente, y que la conciencia es del ego, entonces de la percepción errada la conciencia. Entonces me confunde con la mente, porque uno relaciona mente con conciencia, no sé cómo explicarte. Ujú. La conciencia es la capacidad de la mente de percibir algo, ser consciente de algo. En español tenemos un problema porque esa palabra significa varias cosas, pero aquí a lo que se refiere es esta capacidad de percibir. Cuando hay un sujeto y un objeto percibido, eso es la conciencia, ser consciente de algo más. También hay otra parte en clarificación del términos donde se dice que la conciencia puede cambiar de nivel, o sea, puede ser como que entrenada y subir de nivel, puedes elevar el nivel de tu conciencia, pero sigue siendo parte del ámbito del ego. Por el hecho de percibir, Ajá, porque hay dos cosas, ya. porque es una división. Para, para poder percibir, ser consciente de algo, tú tienes que ser diferente de aquello que estás percibiendo. Entonces ves algo más. Incluso si nos percibimos a nosotros mismos, nos percibimos como si fuéramos, ¿cómo se llama? Algo separado, algo aparte. Entonces, esa es la cosa con la percepción y Porque con la uno relaciona, conciencia. ¿Qué pasa? claro, uno relaciona como, oye, no sé, o sea, ten conciencia de algo, así como que fuera como la mente en el fondo, y no es así. Y lo otro que te quería preguntar, por lo menos yo, porque habla de la mentalidad recta y que el conocimiento no está en la mentalidad recta, Ajá. que la mentalidad recta es solo cuando es corregida. Esa parte también me produce un poco de confusión, ¿no? Sí. El conocimiento es Dios, con C mayúscula, o el cielo. Ese es el conocimiento. Entonces, la mente recta es cuando andas caminando por aquí. Imagínate a Jesús, tenía la mente recta. Entonces, de hecho eso no se menciona mucho, pero digamos que Jesús alcanzó la mente recta, pero nosotros no podemos saber de Jesús unido a Dios. Porque para que Jesús se una completamente a Dios, toda la filiación tiene que haber despertado. Este universo, otros universos, todo lo que parece existir, tiene que haberse iluminado. Entonces la mente recta es esta conciencia de la unicidad con Dios, pero aún así no es el conocimiento es el cielo, es la unidad perfecta con Dios. Eso se va a dar hasta que pues toda la filiación despierte. Pero ustedes no se espanten. Antes de eso pasa algo muy paradójico y muy contradictorio que es difícil de explicar en nuestra experiencia del tiempo. Cuando tú te iluminas, pasa solo un instante en lo que tú te iluminas y todo el universo despierta junto contigo. Estás fuera del tiempo y del espacio. Estás en la mente transtemporal que fabricó todo esto y ya tu paso hacia la mente uno, hacia la mente de Dios, es instantáneo para ti. O sea, para Jesús no crean que pasaron millones de años en lo que nos iluminamos todos. Jesús ya está ahí porque solo pasa un segundo, un instante. No sé si me explique. Nosotros estamos como modalidad gigante. Ya ven que los gigantes se mueven lento. Y los que se iluminan son modalidad mosca. Así. Zzz,
y ya se iluminaron, ya se unieron a Dios, ya todo el universo desapareció. Pero es muy paradójico, porque para nosotros que estamos aquí, tienen que pasar miles de millones de años para que se ilumine todo el universo. Entonces, pero cuando te iluminas, te sales del tiempo y del espacio. Entonces, esto hay el nivel en el que estamos, que es el nivel del sueño, y hay el nivel de Dios. Entonces, cuando te sales del nivel del sueño, ya entras al otro nivel. Entonces, el conocimiento no es, la mentalidad recta es la que tenía Jesús. Entonces, es pensar con el Espíritu Santo. Eso lo puede tener cualquiera. Cada vez que eliges no juzgar, estás en la mente recta. Es la mente corregida o la percepción corregida también, la mente recta. Claro, y uno confunde eso, dice, hoy estoy en la mente recta, estoy en el conocimiento, pero no es así. No, para el curso ahí sí difiere. El Hay una diferencia. conocimiento del mundo es lo normal, leer libros, aprender cosas. Pero el conocimiento con C mayúscula es el cielo o la unidad con Dios. Conocer algo es ser uno con eso que se conoce. Entonces Dios te conoce, pero no es como que te leyó en un libro o no, eres parte de él. El conocimiento es unidad, es ser lo que se conoce. Entonces sí es muy diferente ese concepto de conocimiento al que se tiene del mundo. Muchas gracias, Isa, muy buenas preguntas. Y bueno, entonces estábamos con que encomendamos esta clase al Espíritu Santo para que sea su lección la que aprendamos y, y pues vamos a iniciar. Bueno, podemos recitar esta oración que hemos recitado en otras ocasiones, la oración del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo, y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y entonces estamos iniciando el capítulo 3. Ay, quién sabe qué hice. Bueno. Ay, no, copié la cosa donde no era. Pero bueno, ahorita la copio donde sí era. Un momentito. Entonces, eso de la voluntad de Dios, no sé si ya lo tengan claro, de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que dispone la voluntad de Dios. Ahí, déjenme ver, no sé, ¿sí tienen claro qué es la voluntad de Dios? Para Yo no. ¿no? Ah, muy bien. Permita. Hola, en alguno dice que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Sí, exactamente. Muchas gracias, Jazz. Sí, y fue Dora, ¿verdad? Creo que sí. Es que estaba viendo la pantallita de lo que estaba copiando. Sí, exactamente. Dios dispone perfecta felicidad para su Hijo. Esto es, en términos de nuestra experiencia, es el perdón. Dios dispone que seas libre de las ataduras del miedo. Entonces es perfecta felicidad y eres feliz perdonando. O sea que la voluntad de Dios para ti siempre va a ser amor ilimitado, vida eterna, paz infinita. Y eso no cambia, por más que las
situaciones del sueño o de la vida cotidiana parezcan mostrar otra cosa, la voluntad de Dios para su Hijo es perfecta felicidad. Entonces Dios no sabe del sueño, y si Él supiera del sueño, no querría que su Hijo estuviese teniendo pesadillas. Entonces esto es muy importante porque pues conforme vamos avanzando en la vida a veces se presentan cosas. Entonces de tener conocidos o familiares, seres queridos en el hospital o con una enfermedad. Y ahí, si unimos nuestra voluntad a la de Dios, dejamos de interferir. Entonces es la forma más eficiente de orar por nuestros familiares, unir nuestra voluntad a la de Dios, agradecer por la verdadera vida, por la salud perfecta, por el amor perfecto y limitado que le brinda a nuestro familiar, aunque parezca estar muriendo o con una situación de gravedad. Nosotros tenemos que aplicar el verdadero perdón, agradecer lo que Dios dispone para su Hijo. Y también quitarnos esa noción de que Dios tuviera como unos hilitos, como que cada quien tuviera un hilito, ¿no? Cada persona. Y Dios tuviera una tijera y casi que va a cortar el hilito que se le antoje. Esto viene en el curso. No, tal vez no así con la imagen como se las estoy platicando, pero sí viene lo de que en cualquier momento Dios te va a cortar ese hilito de la vida. Entonces Dios no es un demonio que ande viendo a ver a quién se lleva la muerte con él. Esto hay que irlo asimilando para liberarnos del concepto de Dios que es muy castigador y destructivo y malvado. O sea, tenemos invertido a Dios, lo tomamos por diablo. Entonces Dios dispone vida eterna para su creación. Esa es su única voluntad. Él nunca va a disponer muerte para su Hijo. Ahora, ¿por qué se mueren las personas? Pues porque estamos en un sueño de separación donde la muerte está representando eso, precisamente la separación de Dios. Entonces, cuando estás presenciando algo similar, tienes que negarte a que las ilusiones tienen poder de afectarte y tienes que liberar a tu hermano de las ilusiones en las que él cree y tú crees junto con él. Entonces le retiras tu creencia a esa ilusión y ayudas a tu hermano a que deje de creer en la muerte. Entonces es así. No es tan fácil como parece, pero lo podemos ir practicando. Siempre que sepamos de un enfermo, cuando escuchen una ambulancia, agradezcan la verdadera vida de su hermano y sepan que Dios dispone perfecta felicidad o vida eterna para su Hijo. Bueno, esa es una muy, como que... Nina, disculpa, no te entendí muy bien. O sea, Dios no sabe que en el fondo nosotros estamos en un sueño. No, no sabe. O sea, su Dios el Padre. voluntad, o sea, su voluntad no es que nosotros regresemos a Él, porque Él no sabe que ese pensamiento, que nosotros, o sea, se supone que nosotros somos un pensamiento, ¿no? O sea, Ujú. no sabe que, que un pensamiento de Él anda, ¿Perdido? ¿sí? Literalmente no, porque si lo supiera, esto sería muy caótico. ¿Y por qué querría nuestra felicidad si no sabe eso? Es Ah, como paradójico. quiere tu perfecta felicidad porque Él te conoce así. Él dispone lo que ya es. Ya eres perfectamente feliz, ya eres espíritu y estás unido con Él. En nuestra experiencia cotidiana, esto significa lo de que Dios dispone perfecta felicidad, es que deshagas las ilusiones, que perdones y seas feliz, que regreses a Él. Pero la parte de Dios que quiere que tú regreses es la parte del Hijo de Dios o del O sea, Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabe que el Hijo de Dios anda perdido. pero el Entonces, Espíritu esa Santo se supone que es la mente de Cristo, o sea, del ser. sí, Ya. entonces Dios el Hijo es el que sí sabe que anda una parte suya, por aquí perdida. También es bien paradójico porque si te metes a varias partes del curso va a decir que Cristo no sabe nada de la locura, Cristo no sé qué. Entonces, recordemos que los símbolos que trae el curso
son, o sea, las palabras son símbolos de ideas, entonces son símbolos de símbolos. La verdad no es simbólica, sino simplemente es. Jesús o el Espíritu Santo nos están ayudando con palabras para que entiendas lo que está más allá de las palabras. Ahorita es útil pensar en una Trinidad. Dios el Padre que no sabe nada del mundo, te conoce, Él es perfecto amor, es la realidad a la que vamos a despertar. Dios el Hijo, que es Cristo, y Dios Espíritu Santo, que es un mediador entre el Hijo y Dios, ¿no? Pero también el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Entonces esto se empieza a hacer más confuso. Bueno, para fines didácticos es mejor verlos ahorita como separados. Cristo es una cosa, es la perfección del Hijo de Dios, y el Espíritu Santo conviene mejor echarle la culpa a Él de que Él sí sabe, Él sabe de tus ilusiones, pero no cree en ellas. Entonces Él te retorna, es el puente que conduce del mundo de la percepción al mundo del conocimiento. Entonces nos conviene así por fines didácticos. Ya después, más adelante, vas viendo que el Espíritu Santo es lo mismo que la mente de Cristo, precisamente. Pero eso ya la ecuación nos las altera porque hay partes donde dice que Cristo es perfecto y no sabe nada de esto y demás. Entonces ya mejor Espíritu Santo y Cristo por acá, como si fueran esta Trinidad. El curso lo dice así, ¿no? Que bueno, pensamos en la Trinidad como si fueran tres partes, pero en realidad están unidas. Eso complica más el asunto. Entonces, si el Espíritu Santo está ahí metido, dices, Al final, bueno, les adelanto algo que seguramente Isa tal vez ya lo ha visto por ahí, tal vez en el material de Ken Wapnick, etcétera. El Espíritu Santo es parte de la mente dividida, de la mente ilusoria. Y el Espíritu Santo solo sirve mientras hay necesidad de él. Entonces, al reincorporarse todo a la totalidad de Dios, el Espíritu Santo deja de tener su función didáctica y deja de existir, porque era parte de la ilusión. De que Sí, había, como por ejemplo, mal y bien. Esta guerra entre el mal y el bien es más o menos así. El Espíritu Santo estaba representando el bien y el mal también. El mal es ilusorio y el Espíritu Santo es una idea que te recuerda la verdad, pero también al final, pues es ilusorio. es como que el Espíritu Santo fuera solamente de este plano. Sí, mientras es O sea, útil. como que te ayudara siempre en este plano. Cuando ya salgamos de este plano, no estamos a cargo del Espíritu Santo. Como que da a entender, no sé en qué parte del libro, como que hay en manos de Jesús. Y cuando vuelves para acá al sueño de nuevo, vuelve al Espíritu Santo. Ujú, Pero no sé en qué parte, de cuál de los libros lo leí. sí. Este, el Espíritu Santo, como es el recuerdo de Dios, cuando estés en Dios completamente, ya no necesitarás recordarlo, porque lo vas a conocer. Bueno, ya lo conoces, pero lo vas a recordar, vas a estar en él. Entonces el recuerdo, pues ya, ¿para qué querrías un recuerdo de algo pasado si es el eterno presente? Entonces ya el recuerdo ya no se necesita, el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, en este plano es nuestro caballo de batalla, es lo que más necesitamos. Creo que es de las cosas más importantes del curso, que te enseña a desarrollar una relación personal con tu maestro interior, el Espíritu Santo, o con Jesús. Y siempre puedes recurrir a ellos. Entonces creo que es lo más importante que el curso nos enseña. Así es, muchas gracias, Isa, muy buenos puntos. Dice corazoncito Yasmín. Y... Ay, ¿hasta dónde me fui? Que era capítulo 3. Dice así, expiación sin sacrificio. Bueno, se llama nuestro capítulo 3, la percepción inocente. ¿Hay alguna voluntaria de lectura? Déjenme ver. ¿Te ayudó a leer? Sí, por favor, Isa, adelante.
Uno, expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Muchas gracias, Isa. Pues ahí en el párrafo 1 nos dice que precisamente fue la resurrección la que estableció la expiación, ¿no? Dice, espérame. Sí, que fue la resurrección, fue la que estableció la expiación. Bueno, entonces, de hecho, ahí nos está diciendo, y en otra parte también nos estaba diciendo, que Jesús fue el primero en el iluminarse. Eso casi no se tiene en cuenta, pero ahí está negando que Buda se hubiera iluminado, de hecho. Entonces, bueno, dice que la resurrección, que es el redespertar de la mente, la resurrección estableció la expiación. Y como nota, en otra parte también viene que Jesús fue el primero en completar sus lecciones de perdón o en iluminarse. Dice, y ahí nos dice cómo entendemos normalmente cómo entendimos la crucifixión, como que Dios castigó a uno de sus hijos o permitió y fomentó que sufriera por ser bueno. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, el Cordero es, pues como es muy mansito, puedes descuartizarlo, o sea, puedes matarlo y no te va a morder, no te va a hacer nada. Entonces, como el que hacía milagros, el que hacía la voluntad de Dios, ¿cómo iba a sufrir por ser bueno? Pues qué clase de Dios iba a alegrarse de eso. De hecho, en el catolicismo se dice que Dios estableció, Jesús fue el que estableció el pacto de la nueva alianza con Dios. O sea, mediante la sangre de Jesús, Dios se reconcilió con la humanidad. ¿Cómo? O sea, bueno, se los estoy diciendo y suena lógico, ¿no? Ah, no, sí, el pacto de la nueva alianza, la sangre de Cristo. ¿Cuál sangre de Cristo? Entonces tenemos que como ver, no, Dios no es un malvado que exija, me tienen que traer, o sea, Dios no es un sicario, ni alguien desquiciado que diga, yo quiero que maten al más bueno y su sangre, con su sangre me voy a conformar. Eso les voy a dar chance. A partir de que me maten al más bueno, entonces vamos a restablecer relaciones. Esto es como, pues como loco, como si estuvieras hablando de secuestradores o de que Dios es un sicario. Y creo que nunca, no sé si nos preguntamos eso cuando ustedes eran católicas o son católicas, ¿alguna vez se lo preguntaron? ¿Por qué Dios mataría al más bueno o se complacería con el sacrificio de sangre?
Ujú. Pues es que suena muy raro. Ciertamente, ya como nos lo explica el curso, dice, pues sí. Y dice, debería pausar y detenerse y preguntar, ¿no? Dice, el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Entonces, ¿cómo Dios iba a exigir la venganza? Y la venganza sobre uno que no hubiera hecho nada. Entonces, bueno, ahorita nos va a explicar más de esto. ¿Nos ayudas con la 2, Isa, por favor? Ok. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera la palabra misma tiene sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Muchas gracias, Isa. Esto, bueno, es realmente muy aleccionador lo que nos dice esta sección y este párrafo en específico. Nos está poniendo un ejemplo clarísimo y dice que el ejemplo es menos dramático, ¿no? O sea, imaginemos al padre que le va a dar una golpiza al hijo, una paliza, y dice, esto me duele más a mí que a ti. Y ese ejemplo lo conocemos porque pues antes se estilaba, el estilo de educación era con golpes, ¿no? Antes pues hace como 3 generaciones. Em, pero dice, ¿crees que nuestro padre piensa realmente así? Entonces dice, yo no fui castigado porque tú fueses malo. A mí me gusta el ejemplo como de si tuvieras una clase de alumnos y hay la mitad del salón se porta muy mal, terribles calificaciones, hacen un desastre, son irrespetuosos, pero hay uno que es buenísimo. Ese uno vale por los 20 que tengas en la clase, es buenísimo. Entonces, como ya estás harta de los 20 otros, bueno, no, 10 porque era la mitad del salón, entonces les dices, porque ustedes son muy malos, verán lo que le hago a este. Entonces agarras al mejor de la clase y le das una golpiza, lo dejas como Santo Cristo. Entonces ya verán. Y entonces para que sufran y se arrepientan, golpeo al bueno para castigar a los malos. No tiene ningún sentido. Si lo vemos en términos de nuestra experiencia, de lo que está pasando ahora, pues no tiene sentido. Si lo vemos en términos de Dios, es lo mismo.
Lo mismo que pudiéramos aplicar para el pensamiento de unas personas, pues lo podemos aplicar para el caso de Dios. No tiene sentido que castigue al bueno por culpa de los malos, entre comillas. Dice, debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. Vamos con el 3, por favor, Isa. Ya. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Muchas gracias, Isa. Excelente. Entonces aquí nos dice que, bueno, aunque se ocupó de que cada palabra fuera la que no se pudiera distorsionar, que siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. ¿Qué fue lo que pasó con su propia resurrección, la muerte y resurrección de Jesús? Él lo que demostró es que la enfermedad y la muerte no pueden tocar en lo más mínimo el amor, que el amor es lo único que es real, que no puede ser amenazado y que la vida eterna, la vida de Dios, esa es la única que existe. Esos son los símbolos. Lo que nosotros entendimos es que su cuerpo era muy importante, que la sangre de Cristo, el sacrificio, murió, murió, murió. Todo lo que entendemos es muerte. Es la resurrección, sí murió y resucitó por nosotros y no sé qué, pero es pura muerte y pura enaltecer su cuerpo. Él es el Hijo de Dios, Él es el elegido, no sé qué. Entonces, puro especialismo, muerte y demás. Entonces dice que también es un error pensar que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Esto viene en la desaparición del universo, nada más que como viene de forma sutil, tal vez no se alcanza a apreciar. Ante el mito de la creación del jardín del Edén, el que viene en el Génesis en la Biblia, al principio Dios creó la luz y se hizo la luz y no sé qué, lo de la creación. Lo que Jesús propuso en aquella época para contrarrestar este mito de la creación, donde Dios expulsaba a Adán y Eva e incluso ponía unos ángeles con, ¿cómo se llama? Con lanzas flamígeras, así con sus llamas, para que no volvieran a entrar al paraíso. Jesús propuso el hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es realmente lo que ocurrió. Bueno, es solo un mito, porque en realidad nunca ocurrió, nunca nos separamos de Dios. Pero los que pensamos que estamos aquí teniendo esta experiencia de el sueño de la separación, lo que pasó fue más así. Una parte de la mente del Hijo de Dios decidió que podía estar por su cuenta. A causa de ese pensamiento descabellado, se produjo una culpabilidad muy profunda y tuvo que ser proyectada en el universo de formas visibles que ahora llamamos nuestro universo.
Entonces no fue que Dios te corriera, es que nosotros nos fuimos. Esa es la diferencia. Vamos con el 4, por favor, Isa. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Muchas gracias, Isa. Bueno, aquí lo podemos ver. Si uno se identifica con el papel de maestro, pues bueno, ¿no? Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes, pero también lo está diciendo de varias formas. La palabra de Dios nunca te va a aterrorizar porque el sacrificio no forma parte de lo que Dios es. El sacrificio es el símbolo de la pérdida del amor a cambio del miedo. El sacrificio es igual a cambio del miedo. Entonces, el Espíritu Santo nunca te va a pedir sacrificios. Del mismo modo, tú en tus interacciones debes ser misericordioso tal como Dios lo es. Entonces, nunca aterrorizar a tus estudiantes. Esto es no responder con miedo. Entonces, en las relaciones personales, no aterrorizar o responder sin miedo. Sin miedo es sin ataque, sin juicios. Ajá. Dice, los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Por citar un ejemplo, tal vez tú tengas un hermano o una hermana que se queja de todo, de todo. Entonces tú, como ya sabes algo del curso, vas y le dices, no, es que no tienes que quejarte de las cosas porque materializas donde está tu creencia, eso crece, ¿no? Entonces materializas, te va peor y no sé qué, y estás con pensamientos negativos y no sé qué, e insistes en decirle tus ideas. Ahí lo estás haciendo, si lo estás acusando, si lo que estás diciendo lleva miedo en ello, pues lo estás aterrorizando y no va a aceptar tu mensaje. Cualquier cosa que le quisieras decir, no, es que estás mal en tal cosa, si lleva miedo lo que estás diciendo, si lleva culpabilidad, acusaciones, estás aterrorizando a tu estudiante. Todos somos maestros y estudiantes en todas nuestras interacciones. Nada más hay dos maestros de los que aprendes, del maestro del miedo, el ego, o del maestro del amor, el Espíritu Santo. Vamos con el 5, por favor, Isa. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendido, el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza.
no confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Muchas gracias, Isa. Pues en resumen de este párrafo es que la inocencia es fuerza, es fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con fuerza y no con la debilidad. Y de hecho la destrucción es debilidad. Hay una parte, no sé si es aquí donde nos va a explicar que en la guerra nadie gana. O sea, siempre hay pérdidas, siempre alguien tiene que perder y hay destrucción y eso es debilidad, no fortaleza. Vamos al siguiente, al 6, por favor, Isa. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros en el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Muchas gracias, excelente. De ahí, bueno, vimos que esto del sacrificio arriba nos decía que Dios no sabe de sacrificios y vimos que el sacrificio es sacrificar el amor y quedarse con el miedo, ¿no? Entonces, así es la inocencia. Dice, la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Luego, ¿qué significa lo del cordero? El cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Dice, el estado de inocencia es la expiación. Entonces es el cordero que quitar los pecados. Ahorita está diciendo la expiación, vimos que es el perdón total, ¿no? Entonces el cordero igual a la inocencia. Dice, es uno que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Vamos con el 7, por favor. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal.
al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos los errores. Muchas gracias. Excelente. Entonces, dice, puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Entonces, la expiación demuestra que todas las ilusiones son igualmente perdonables, por decirlo así. Arriba decía. Cualquier o puede sanar cualquier forma de error. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. Entonces la expiación, vamos a ponerle mejor, perdona cualquier clase de error o corrige cualquier clase de error. Vamos con el 8, por favor. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Muchas gracias. Entonces dice que la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Entonces esta inocencia de Dios es el cielo. Pues, porque dice, en ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Y conocer al Hijo de Dios, pues es conocer a Dios también. Dice, cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. Entonces los hijos de Dios son sus altares. Son altares de Dios. El único regalo apropiado es la expiación. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Muy bien, excelente. Y ahí termina la primera sección, luego sigue los milagros y la percepción verdadera. Déjenme ir a las tareas.
2. Ajá, de la 2, por favor, los milagros y la percepción verdadera. 2. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grado. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo o nada, como posibilidad compatible. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Muchas gracias, Isa. Excelente. Entonces ahí nos dice que no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Ahí con alguna luz se está refiriendo al entendimiento. La luz del entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, por más caótica, destructiva, horrenda que sea la tragedia de vida, todo mundo ha experimentado alguna luz, alguna cosa. Dice que es imposible, que los conceptos que dice el curso no admiten grados, o sea, son absolutos. Dice que hay conceptos que no pueden ser entendidos en torno a sus opuestos. Y dice que es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Dice, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad, que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Pero que con la oscuridad pues no se puede uno comprometer porque es nada. Dice, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz de negar completamente la verdad, aunque piense que pueda. Entonces, aunque piense que puede, siempre hay algo en nosotros que conoce la verdad, sin importar lo que ocurra en el mundo. Y déjenme ver. Ay, sigue al 37. No, ya. Un momentito, está cargando. Bueno, mientras vamos a aprovechar, vamos al 2, por favor, Isa. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Muchas gracias, Isa. Excelente. De este párrafo, ¿nos podrías decir tú como qué rescatas o qué se te hace importante del párrafo? Me pregunta a mí Ajá, sí, Isa. o a todo el grupo. Pues también, si quieren participar. Pero primero tú que lo leíste, algo que rescates de ahí.
lo de la parte de la inocencia, que uno no es inocente, o sea, y si se cree inocente llega a ser, habla de que parcialmente inocente comete errores uno, o sea, hay una insensatez. Lo que sí se me produce donde dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento en el libro? Mm, veamos si dice wisdom o dice conocimiento. Porque sí está bueno eso. Sabiduría, pues sería como lo que normalmente le llamamos conocimiento. Que normalmente conocimiento le llamamos a la información y sabiduría es como que lo que sale de la experiencia que uno haya tenido, por eso pregunto, porque aquí habla mucho el libro de conocimiento, no utiliza la palabra sabiduría. Mm, sí dice wisdom, sabiduría. La inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. Sí, yo coincidiría contigo en que pudiera ser conocimiento, pero como todavía estás en el ámbito de la percepción, pues sabiduría. Así. Entonces, sabiduría sería pues actuar conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la parte de nuestra mente que es la razón, donde reside el entendimiento. Entonces la sabiduría sería algo similar. Sí, porque el Entonces, libro utiliza la palabra conocimiento más que sabiduría, pero como dice aquí que la inocencia en su no es un atributo parcial, no es real hasta que es total, a lo mejor por eso se refiere a una diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. sí, sí, quién sabe si hay, este, bueno, lo podemos Porque esa, poner en términos de Jesús y se nos facilita, o sea, porque es más didáctico. O sea, Jesús, la inocencia de Jesús no fue sabiduría hasta que él lo aplicó de forma universal. Veía la inocencia en todos parejo. Todas las cosas, personas, todo veía la inocencia de todos. Entonces se volvió verdaderamente sabio, recordó a Dios, pero aún así Jesús, en su vida como Jesús, no se unió, o sea, no adquirió el conocimiento acá en la tierra. No sé si me explico. Porque la iluminación completa de Jesús se dio en el momento en que se desapareció completamente el universo. Ese es el conocimiento, el cielo. Entonces la experiencia del cielo completa la tenemos juntos. Entonces por eso el porque conocimiento, por eso en sería la aclaración, porque tú hablas de repente de la aclaración de término, ahí no aparece qué diferencia hay o no. entre sabiduría y conocimiento, no. De hecho, no sé si venga lo del conocimiento. No entendí, Nina, ¿puedes por favor explicar de nuevo? Otra vez. Yo tampoco, Dice Isa que si no debería de ser conocimiento acá, déjenme ponérselos en pantalla, pero le digo que no, porque esto, lo de que la inocencia no, del Hijo de Dios no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en algo universal. Universal es que es parejo, para todas las situaciones, personas, cosas, para todo, ves la inocencia en todos. Cuando tengamos duda del libro, siempre es un consejo. Piensa en Jesús, ponlo en términos de Jesús y como que se te aclara. Entonces ponemos a Jesús. La inocencia de Jesús no pasó a ser sabiduría hasta que no lo aplicó de forma universal. Veía la inocencia en todos, todas las situaciones, personas, cosas, todo veía la inocencia. Entonces Jesús se volvió verdaderamente sabio. ¿Por qué no es conocimiento? Jesús mientras estuvo en esta tierra no gozó del conocimiento porque eso está un paso, es el último paso que da Dios. La iluminación opera así.
te iluminas y pasas hacia la mente transtemporal, más allá del tiempo y del espacio. Hay una zona fronteriza entre que el cielo, que es el conocimiento, y la tierra. Hay un área fronteriza. No es un área, estamos hablando pues, con palabras, pero bueno, así lo describe el curso. Ahí está Jesús. En nuestra experiencia, nosotros estamos aquí, Él está en esta frontera. Cuando el universo se ilumina completo, Dios da el último paso y entonces Jesús gozará del conocimiento y todo el universo junto con Él. O sea, es algo al unísono, por decirlo así. Pero cuando pasas, curiosamente, ahí les va de nuevo, esto está difícil. Cuando vas hacia la mente transtemporal, más allá del tiempo y del espacio, sales de esta dimensión, el tiempo ya no transcurre, ya no existe el tiempo para ti, entonces transcurre un solo instante. En la experiencia de Jesús y todos los que se han iluminado después de él, esto de los millones de años que transcurrieron para que el universo se desapareciera, se iluminara, para ellos transcurre un segundo, un instante. Por eso es importante iluminarse, para no estar esperando más. ¿Para qué estar esperando millones de años reciclándonos constantemente cuando podríamos estar en esta zona fronteriza con Jesús, donde solo transcurre un instante en lo que tú te iluminas y el resto de todo el universo transcurre un instante? Entonces por eso ahí no es sabiduría, sino es no es conocimiento, sino sabiduría. Creo yo. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó o las dejo más confundidas que al principio? ¿Cómo ves, Eliana? Está difícil, pero sí más o menos trato de captar, pero nunca había escuchado eso, ni lo había leído tampoco. Eso, por ejemplo, Pero, o sea, la zona se eso llama quiere decir, la zona fronteriza. Ajá. disculpa, eso quiere decir que Jesús está ahí y nosotros ese es nuestro primer gran paso, Ujú. llegar ahí, a esa, y ya cuando tú llegas ahí ya no vuelves a la tierra. Mm, ya no vuelves a a la tierra. Por ejemplo, lo que pasó con Jesús, ahí va más complejidad. Él se hizo uno con el Espíritu Santo. Entonces, él dicta el curso de milagros desde esta zona fronteriza, porque él ya es uno con el Espíritu Santo y entonces ayuda a que este proceso que iba a tardar miles de millones de años, si duró 50.000 millones de años, ¿cuánto duró en expandirse el universo? Pues ya no me acuerdo cuántos años llevamos, pero muchísimos millones de años. Más o menos así o más, eso viene en el curso, iba a durar en deshacerse lo que se hizo, la ilusión. Entonces Jesús con el curso acelera el proceso. Entonces tú cuando te ilumines es probable que hagas lo mismo y cada una de las luces del cielo que somos nosotras, nosotros, los hijos de Dios, se reincorporan al Espíritu Santo y aceleran el proceso. Eso sería genial y fantástico. Lo de la masa crítica que le llaman, ¿no? Entonces que entre más... Por eso hay muchas partes en el curso donde se habla como de esta prisa, esta aceleración. Hay mucho que nos queda todavía por hacer, dice Jesús en el curso, ¿no? Como, apúrate, vamos, vamos. Entonces, esto es lo que hace complejo el curso y lo que hace que sea muy difícil para una persona nueva oír estas cosas sin decir eso son locuras. Hay dos niveles. El nivel 1 de la perfección eterna de Dios, donde no está pasando nada y donde estás eternamente. Ese es el nivel 1. Y hay otro nivel, le llamaremos el nivel 2, el de tu experiencia cotidiana, donde todo sale mal, donde estamos llenos de problemas, donde nos vamos a morir y antes de morir vamos a envejecer y enfermar. Bueno, esperemos que no enfermar, pero por lo menos vas a perder la lozanía y el brillo y lo que sea, como las estrellas en el cielo,
así les ocurre a todas las cosas vivas y no vivas, las inertes. Entonces el mundo es un lugar de pesadilla, un lugar donde nada parece tener sentido. Nosotros le dimos un sentido artificial, pero todos nos encaminamos hacia la destrucción de nuestro cuerpo, inevitablemente, hacia el hoyo, hacia la muerte. Entonces, ¿qué está pasando? Hay estas dos cosas. La eterna realidad de Dios y su Hijo, que es inalterable, y la otra, que es, oye, pero yo estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegué aquí? Entonces, esos dos ámbitos o esos dos niveles es lo que hace muy complejo que aprendamos este sistema que nos ayuda a deshacer el sistema 2, el nivel 2, el de nuestra experiencia cotidiana. Y al ego no le va a gustar, ¿eh? Cuando tú continúes aprendiendo el curso, va a haber muchas tentaciones y muchas cosas van a parecer más horribles que antes. Al principio es muy bueno porque hay una luna de miel, hay un proceso de luna de miel bien bonito con el curso donde haces milagros. Ese es lo que se espera de su experiencia, o yo pienso que es así, donde todo te sale bien, pides la guía del Espíritu Santo y todo es perfecto, miel sobre hojuelas. Pero ya después, si sigues adelante, vienen las propias tentaciones del ego, que no es otra cosa más que tu creencia en la separación, y como te conoce bien, esa parte, ese ego, pues te va a dar las cosas que más se te hacen difíciles de resolver. Y así, pero el Espíritu Santo lo reinterpretó, así es que todo será usado para tu retorno a Dios. Entonces, he ahí la complejidad. Significa, la percepción verdadera o percepción inocente, significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Para más, esto se oye medio difícil, lo de la percepción, inocente y la percepción verdadera. Hay otras partes más adelante donde le llamará la percepción corregida. Y esto es corregida por el Espíritu Santo. Entonces eso ya como que sirve más. Bueno, yo tengo mi percepción errada, falsa. Yo veo cuerpos y que están separados de mí y cada persona es diferente. Eso es un error. Pero el Espíritu Santo me da la percepción corregida. Eso es todo el tiempo. Vamos a usar al Espíritu Santo para corregir la percepción. Entonces es útil pensar en ello, en esto de la percepción inocente, antes como la percepción corregida. Y ya por fin se abrió el WhatsApp. Déjenme ver. ¿Dónde? Nina, entonces, no, Jesús no se ha fundido con Dios, solo se ha fundido con el Espíritu Santo. Eso es. Sí, en términos. Bueno, Jesús nunca se separó al igual que tú y yo. Esa es la verdad. Pero en términos de esta realidad, de este sueño, él no puede descansar mientras, de hecho hay una parte en el curso, dice, mientras siga habiendo un solo esclavo sobre la faz de la tierra, la liberación no será total. Ahí está la ecuación. Entonces, pues sí, no. Yo me lo preguntaba, o sea, son preguntas como que están detrás de la mente. Pues, ¿cómo puede estar Jesús tan tranquilo en el cielo cuando nosotros acá hay gente muriéndose en los hospitales y en la ilusión, ¿no? O sea, estamos aquí. Y esto de la zona fronteriza y lo de que, pues, mientras siga habiendo un esclavo sobre la faz de la tierra, la liberación no será total, pues ya aclara las cosas. Claro que Jesús está con nosotros y su promesa que hizo al final de la Biblia, bueno, no de la Biblia, de los 4 evangelios, dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él cumplió su promesa. Pues claro que tiene que,
estar con nosotros, pero como como el recuerdo de Dios que nos lleva a casa. Él es el hermanito mayor que vamos siguiendo, es una luz en el camino y va alumbrando el camino y nosotros somos como niños chiquitos que vamos de regreso a casa, pero Él va adelante. Entonces, pero no se le puede desperdigar ni uno solo de sus hermanitos. Entonces, eso es muy lindo. Para el ego es atemorizante porque ¿cómo que entonces si Jesús no ha llegado, pues a qué hora vamos a llegar nosotros? Él está unido Él recordó a Dios. Entonces Él no tiene estas disertaciones. Nosotros pensamos que estamos en el tiempo. Por ello, para nosotros, nos da prisa de, híjole, pues ¿cuándo vamos a llegar? Etcétera. Pero Jesús no está preocupado en absoluto. Él está en la mente que ya está fuera del tiempo y del espacio, en esta zona fronteriza. Haz de cuenta que Él está a la puerta del cielo. Y pásenle. O sea, no pasa nada. Está a 1 centímetro o 1 milímetro del cielo, no hay problema. Y él recuerda a Dios, está unido con Dios. Pues sí, si lo recuerda, está con Dios. Pero la liberación total para nosotros aún no ha llegado. Todavía parecemos andar por acá. Entonces, Lina, pero eso es por la certeza de él. por la certeza de él que ¿qué? Y él sabía que esto es una ilusión, que es como un holograma, porque nosotros intelectualmente nos damos cuenta que es una ilusión, pero no lo tenemos internalizado, porque si no, no estaríamos aquí, es lo más probable. Ujú. Sí, exactamente. Sí, él ya, lo que dice Narten y Pursa en los libros de Gary Renard es como que se salió del cine. Entonces ya no participa en la ilusión como tal. Él ya nada más es el Espíritu Santo y él está fuera del tiempo y del espacio. Para él transcurrió un solo instante. En lo que nosotros andábamos dormidos y despertamos, para él solo fue ese instante. Entonces, ay, no sé por qué ya. No estaba oprimiendo el botón adecuado. Bueno, entonces vamos a ir de atrás para adelante o en cuál. Vamos a ver de Isa es del capítulo 3. Ajá. Tiene que estar bien atrás la tarea, porque nosotros ya enviamos la 3.4, parece. Sí, esta semana enviamos la 3.4. Sí, creo que aquí ya venía la 3. Ah, sí, 3.3. Sí, Ciertamente. enviamos la 3.4. Sí. Entonces está más Tiene que estar atrás. más atrás la 1.2. La 1, 2. A ver, vamos a ver. Resumen. El juicio final, este era del anterior. Pero se me hace que... Ahí está. El de Eliana. Y a ver si está el de Isa. Ahí está. Dice capítulo 3, la percepción inocente. Expiación sin sacrificio. Ay, ya me volvió a regresar. ¿Qué día habrá sido? Ahorita me fijo. Es el 20 de mayo. Dice expiación sin sacrificio. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. La mejor defensa es no atacar la posición de otro, sino más bien proteger la verdad. El castigo procede enteramente de la proyección. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. La mente inocente no proyecta, tan solo honra otras mentes. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. La expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. Exactamente. Y luego del 2, ahí puso, no hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. De eso de que no hay nadie que haya nacido, que no haya experimentado, que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa,
Y de otra parte del curso me llega esta imagen de que la luz está por todas partes, es abundante y está. La luz es el entendimiento, el amor de Dios, está en todas partes, ¿no? Pero que es como si nosotros nos tapáramos los ojos. No ha desaparecido la luz porque te tapes los ojos. Y esta visión de que no hay nadie que no haya experimentado alguna luz, es como todos por lo menos le hemos hecho así en un instante, así como, ay, ay, y me ciega la luz y mejor me tapo. Y vivo en el miedo y en el terror. De hecho, pues todas hemos sabido de casos de, ya sea por las noticias o hemos visto a un vagabundo y ya nos hemos hecho mentalmente una idea de todo lo que ha sufrido en su vida. Entonces supongo que todas hemos sabido de vidas que dices, Dios mío, ¿dónde está Dios en su vida? Parece que todo ha sido terror y muerte y destrucción y todo le ha ido mal. Entonces esta afirmación que dice Jesús, de que todos han experimentado por lo menos algo, o sea, alguna luz, me da esta imagen como de que, ay, así, y de nuevo nos tapamos los ojos. Y no sabemos lo que hay detrás de estas experiencias de terror. O sea, al Espíritu Santo le gustaría que aprendiéramos por las buenas, pero desafortunadamente el ego cree que para aprender hay que sufrir. La letra con sangre entra. Entonces, pues ojalá que dejemos de creer eso. Es realmente, o sea, porque el castigo no viene de otra fuente más que de nosotros. Dios no sabe de tus pecados, Él solamente te conoce en perfección. Él no lleva cuenta de tus errores, pero el ego sí, el ego tiene la gran libreta y está escrito todo con letras de sangre. Entonces, más vale que nos deshagamos de esa libreta y dejemos de creer en el ego. Bueno, la tarea de Eliana dice, capítulo 3, la percepción inocente. La resurrección estableció la expiación. Creer que Dios permitió el sacrificio de su Hijo surgió como resultado de la proyección. Exactamente. La mejor defensa es no atacar la posición de otro, sino más bien proteger la verdad. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. El sacrificio es una noción que Dios desconoce. Procede del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Exhortación de J. Debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. Aterrorizar es atacar. Perfecto. Eso de debes ser misericordioso tal como Dios lo es, me gusta mucho de... El libro de Urantia es muy diferente al curso y nada que ver. Pero de repente tiene unas perlas. No sé si les había contado de la otra perla. Esa es... Sed perfectos tal como vuestro Padre del cielo lo es. Así lo dice Urantia, que también viene en la Biblia, pero en Urantia esa es como la frase máxima de Urantia. Sean perfectos tal como el Padre del cielo lo es. El curso coincide con esto. Entonces, y la otra perla de Urantia es, si tu propia mente no te sirve, siempre puedes recurrir a la mente de Jesús de Nazaret, que esa siempre te sirve. Está buenísima, hasta con voz y todo. Entonces, esa me encanta. Ay, hay otra de un pollito y un cascarón que también me fascina. O sea, bueno, esas poquitas perlas de Urantia en 1300 páginas. Ay, Dios mío. Es mucho texto, mucha paja para poca contenido, pero lo poquito que tiene está bueno. Entonces, volviendo al caso, aquí dice, debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. Y aterrorizar es atacar. El cordero que quita los pecados del mundo es un símbolo que habla de mi inocencia. El león y el cordero juntos simbolizan la fuerza y la inocencia. No están en conflicto. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Y sí, el que, no sé si ya lo platicamos, pero Jesús dice que está invertido a nuestra mente, lo que asociamos la destrucción con la fortaleza y la inocencia con debilidad, pero es al revés.
una persona como Hitler que pensaba en la destrucción y en la muerte y demás, era muy débil. Por dentro era un niñito llorando así, ¡ah! Y una persona como Jesús que practicaba la indefensión era absolutamente fuerte. Él era el símbolo de la fortaleza. Si estabas con Jesús, sentirías amor y una protección absoluta. Ahora, si te juntaras con Hitler, sentirías miedo y pues precisamente un terror de que te vaya a hacer algo, ¿verdad? Bueno, no siempre, también lo estamos poniendo como un símbolo, pero Hitler es hijo de Dios también, ¿eh? Es nuestro hermano. Y Hitler también se va a iluminar. Y Hitler no era 100% odio y 100% muerte y demás. También tenía un lado tierno con las personas que, bueno, poquito, lo que sea, pero de que tiene Espíritu Santo Hitler, claro que lo tiene. Y por cierto, bueno, los demás. Entonces nada más se pone como un ejemplo, pero como de los extremos entre debilidad y fortaleza. Bueno, el Cordero que quita los pecados del mundo es un símbolo que habla de eso, ya lo vimos. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. La mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Honrar otras mentes es un saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Eso me recuerda al Namaste. La divinidad que habita en mí saluda a la divinidad u honra a la divinidad que vive en ti. El estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio, inequívoca porque existe en la luz. ¿Es inequívoca el estado? Ay, no lo entendí muy bien. La expiación de por sí solo irradia... ¿Dónde era? La expiación de por sí solo irradia verdad. Es el epítome de la mansedumbre, solo bendice, su fuente es la inocencia que es sabiduría, no tiene conciencia del mal, solo de la verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad, eso tenemos que tenerlo en cuenta, como aprendérnoslo bien. Entonces la resurrección demuestra que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal. Al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es la lección perfecta. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda para el altar de Dios. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Y luego, déjenme ver. Juicio final, a ver, el de Goyita, creo que nada más es el del juicio final. ¿Alguien recuerda todo esto con fines didácticos? ¿Qué es el juicio final? ¿De qué se trata el juicio final? Para recordar un poquito. Yo recuerdo que el juicio final es que tú mismo veas tus propios errores. Sí, muy bien. O Entonces, sea, que tú te confrontes a ti misma y veas tu percepción errada y la cambies por una percepción correcta. Se me sí. ocurre que ese juicio final cuando uno fallece y lo que cuentan algunas personas que han fallecido y han vuelto, que como que les muestran una película y van mostrando los sentimientos, lo que han hecho y lo que le han hecho a otras personas. Pero no dice que hay un castigo ni nada de eso. Muchas gracias, Isa. Más o menos, nada más. El juicio final, hagan de cuenta que la alfombra que era el tiempo, imagínense una alfombra roja, ¿no? Entonces que se desplegó. Y pues de repente se va a ir enrollando. Se enrolla toda y se desaparece. Ya, se desapareció el tiempo para ti. Antes de eso, va a haber un instante en el que contemples lo que fabricaste y veas que no tiene valor. Entonces,
renuncias a ello porque no vale nada. Vivir en cuerpos, batallar, siempre estar pensando que los demás son diferentes de ti, etcétera. Haz de cuenta que tú fueras la mente y ves esta alfombra y esta alfombra se enrolla toda, se enrolla y llega hasta de donde se desenrolló, ¿no? Y ya que está ahí, se deshace y entonces tú ves eso, contemplas tus creaciones por un instante con amor, así como dices, yo diseñé todo este caos. Bueno, las amas por un momento, o sea, dices, me perdono. Y ¡fum! Se desaparece todo. Ese es el juicio final. Entonces, donde aprendiste a ver lo que es valioso, ya te deshiciste, dijiste, no vale nada. El universo de formas, todo lo que fabriqué, no vale nada. Me quedo con lo que es valioso, el amor, la presencia de Dios, el yo soy eterno, Dios. Y ¡fum! Esta alfombra se desaparece, ya no hay nada. Juicio final es ese. Solo lo que vale se queda y lo que no vale se desaparece. No es como tal, no es algo que hiciera. Se parece a esto que decías, como que cuando te mueres te muestran lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Más o menos es una revisión, pero ya es la última revisión. El juicio final es similar a lo que sería la resurrección, el redespertar de la mente. Si no es que es lo mismo, si no mal recuerdo, es lo mismo. Nada más que el juicio final ocurriría ya en la iluminación puede ocurrir, o sea, ocurre mientras estás todavía aquí, en vida. El juicio final es cuando ya estás, o sea, como una sola mente. El Hijo de Dios lo va a emprender. Es el segundo advenimiento de Cristo. Entonces es el despertar colectivo. Según recuerdo esto, el juicio final es colectivo y la iluminación es, pues, cada uno se tiene que iluminar. Pero sí, así como se los describí, viene en otra parte del curso, lo de la alfombra y que un instante antes de que todo se vaya, se te revelará el motivo. ¿Para qué diablos hiciste esto? Pero en términos de amor, ¿no? Se te revelará. Y entonces tú No, o vas a sea, decir, cierto, el el renuncio a juicio, esto. ¿Qué pasó? entonces el juicio final no está entre sueño y sueño. No, no entre El sueños. último, después del segundo, como dices tú, del segundo advenimiento. Es decir, mientras no nos vamos toda la afiliación, no pasamos por el juicio final. Ajá, no hemos pasado. El juicio final es el segundo advenimiento, es lo mismo, el segundo advenimiento de Cristo. Pero ahí, ¿a qué se refiere en el segundo advenimiento que dice que es como la lluvia, cuando llueve, llueve para todos? O sea, se va a perdonar todo, independiente de lo que haya hecho tú, Ujú. incluyendo los que están aquí, los que han partido y los que no han nacido. Pues está hablando la iluminación completa, la expiación, eso también es la expiación. Pero Pero no es es como, como que venga un rayo y los ilumine a todos. Cada pero da a parte, entender cada fragmento, el Espíritu Santo va a hacer la labor de reincorporarlo. pero da a entender como que se fuera a producir una cosa así, o sea, como que te fueran a hacer como un regalo, ya, y vamos, como que va a llegar algo, donde vamos a ser todos perdonados, una cosa así. Tú Mm, ahí lo tienes. Sí, aquí lo puse en pantalla. Ciertamente dice que primero es el segundo advenimiento y luego viene el juicio final, es el mero final. O sea, son casi la misma cosa, pero primero hay una iluminación, que es el segundo advenimiento de Cristo, es el redespertar, la iluminación de todos. Y luego viene el juicio final, que es esta imagen que les puse de la alfombrita, viene en el curso. Entonces la mente ve eso
entiende o se le muestra para qué hizo esto. Y ya, se reunifica. Dios da el último paso y ya, ese es el final de todas las ilusiones. Pero ¿Sabes? Te pregunto porque en el segundo advenimiento dice, es el único acontecimiento en el tiempo, que el tiempo en sí no puede afectar. ujú, Acontecimiento, en el... perdón, ujú, pues a todos los que vinieron a morir aquí o aún han de venir, o aquellos que están aquí vinieron a morir, serán liberados igualmente de lo que hicieron. ujú. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad. O sea, es como que te fuera a llegar. Es como, es automático porque el Espíritu Santo lo hace. Nada más podemos retrasar un poquito o sea, te puedes arrastrar en el piso. Yo a veces me imagino como que estamos en una taza del baño. Vamos a desaparecer. Entonces, hagas lo que hagas, o sea, tú te puedes pegar a las paredes, pero al siguiente flush vas a desaparecer. Y entonces el Espíritu Santo es esta agüita que es una fuerza que te está llevando a la desaparición del miedo y el retorno del amor en la conciencia de la mente del Hijo de Dios. Pero es un proceso automático, nada más que la resistencia, si tú te aferras a las ilusiones, te vas a tardar un poquito más. Te pegas a la taza. O sea, dices, no me quiero ir. Ay, mis ejemplos. Bueno, entonces, sí, parece que se nos fuera a hacer. Si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, más rápido vamos a retornar al corazón de Dios. Pero eso no le agrada al ego. Así es que no hay que asustarlo tanto. Dice, entonces el segundo advenimiento es la iluminación completa. La expiación también es lo que es eso. Entonces el segundo advenimiento de Cristo es el redespertar de la mente completa. Y es algo que ocurre en el tiempo. Cada uno de los fragmentos van iluminándose. Ya, se iluminaron. Y el juicio final es ya que la mente del Hijo de Dios se unifica, o sea, ya se iluminaron todos los aspectos aparentemente separados, pasa esto de la alfombrita. Y entonces ya aceptas o se te es revelado para qué lo hiciste y Dios da el último paso y te reincorporas a Dios. ¿Hasta dónde nos llevó una idea? Fíjense, todo lo que hay que hacer para retornar. Ay, también que estábamos en el paraíso. ¿A quién se nos ocurrió salirnos de Dios? No. Dice, ora para que el segundo advenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies, necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad. Ujú. Regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz, pues mirad, el Hijo de Dios es uno en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre por medio de él. Exactamente, entonces... Y ese segundo advenimiento tiene que ver con lo que dicen el catolicismo, o sea, o algunas religiones que indican que vienen a salvar al pueblo de Cristo. No, podríamos decir que el catolicismo tiene una visión de esto mismo que es infantil. Más como mi tipo de razonamiento es así. Si yo hubiera creado la Biblia, habría hecho algo así. Este, porque lo que se imagina son cosas que va a venir Jesús y con los 4 caballos del Apocalipsis y no sé qué, y entonces va a dividir entre buenos y malos. Y entonces el segundo advenimiento de Cristo es la repartición de pecados. A los pecadores, órale al infierno, y a los buenos, síganme los buenos, y como que Jesús fuera a bajar, y entonces con sus 4 caballos y todo esto. Si lo vemos de lo que, bueno, si pensamos en lo que está proponiendo el curso, dices, pues más o menos la coincidencia que tienen es que es la reunificación, como que el Espíritu Santo, Jesús,
reunifica a los pequeñitos con Dios, se los lleva. Pero lo de la repartición de castigos no. Más bien la repartición de castigos para el curso sería, se desecha lo que no tiene valor. Todas las ilusiones quedan atrás. No se les manda al infierno, o sea, simplemente ya no tienen valor. Entonces es una visión infantil y bueno, según yo, perdonen que lo juzgue así. Yo tengo un razonamiento infantil, por eso es que lo digo. Y la visión del curso sería una visión adulta, o sea, una visión muy cuántica, o sea, cuando les dije todo esto de la alfombrita y que ves lo que has diseñado y demás, y se te muestra todo esto, es simbólico. Todo eso va a ocurrir en la mente. Entonces, no hay alfombra, no hay, no hay nada de eso, pero es algo que pasará en la mente. Y seguramente, como yo se los platico y ustedes lo imaginan y lo entienden y demás, también nosotros vemos símbolos. La realidad es diferente. Entonces, sí, el segundo advenimiento de Cristo en el catolicismo es el Apocalipsis. En el curso se nos dice que el primer advenimiento del Cristo fue la creación y que ahí Jesús fue creado junto con nosotros. Y el segundo advenimiento es el redespertar o la iluminación colectiva. Y bueno, percepción, falta una C. Y vamos al párrafo 3, que está no, son 2. ¿Dónde está el 4? El 3. Es que aquí está el 4, creo. Vamos con el 3. ¿Nos ayuda, Sisa, por favor? Deja de volverme atrás porque nos saltamos como 400 páginas aquí. ¿Sí? ¿Cómo? A ver. Porque para advenimiento. Sí, cierto. ¿La 3 Sí, por o la favor. 4? La 3 y la 4. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Esta la ley, ¿no me parece? ¿O no? ¿No será que estás en otra sección? Es que estamos en la sección 2 del capítulo 3. Pucha, no, estaba en otro lado. Entonces, estaba leyendo la 3 de la URI. De la 2. Ajá. Cuando no tienes confianza. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Esto es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. ¿Podemos ir al 4 también, por favor? Ya. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad.
Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Muchas gracias, Isa. Pues ahí nuevamente nos está explicando lo que es la percepción inocente. Entonces es percibir la percepción, la perfección del Hijo de Dios. Y ahí nos hablaba de que cuando la mente que cree que no es libre, crea falsamente. Dice, la mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Y eso es nuestro caso. Pensamos que estamos aprisionados por una voluntad diferente de la de Dios. Esto es en el curso lo que se hace como si fuera una personita, el ego. Se antropomorfiza al ego. Pero en realidad es nosotros mismos creemos en ese pensamiento de separación y por lo tanto creamos las ilusiones. Todos los problemas de nuestra existencia son fabricados. Luego, vamos al 5, por favor, Isa. 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación no tiene, perdón, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, entre paréntesis, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Muy bien, muchas gracias, Isa. Exactamente. Ahorita se entiende como complejo, pero todo está hablando de lo mismo, que la percepción inocente es ver la inocencia en otros. Entonces, no atacar, no defenderse de la expiación, sino defender la verdad, ¿no? Y aquí venía lo de la Trinidad que les comenté hace ratito, que aunque nosotros pensamos que es Trinidad, en realidad es una sola. Dice, no hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Entonces, la única verdad, bueno, está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ambos son amor perfecto. Sus manifestaciones pueden ser distintas. Por ejemplo, el Hijo es lo que nosotros concebimos como nosotros, la creación de Dios. En realidad es perfecto espíritu. El Espíritu Santo lo concebimos como un traductor, un puente que lleva del mundo de la percepción al mundo del conocimiento, pero en realidad también es perfecto espíritu, es amor perfecto. Entonces sus funciones para la mente que está dividida, nosotros, podemos entender cada uno con una función. El Padre es perfecto amor y no hay nada más. Su única función es extender eternamente su amor y ser quien es. Esa es la única función de Dios, es brillar en perfección, mantener todas las cosas unidas en sí mismo, ser, ¿no? El Hijo, pues ahí tiene pues como ya es el Hijo, la noción de que exista un Hijo es separatista.
No sé si se habían puesto a pensar en ello, pero el hecho que exista un hijo son dos, ya es de este ámbito. El hijo, su función es amar a su padre, recordar quién es hijo de Dios. Entonces recordar su fuente, su origen. Esa es la función del hijo mientras haya hijo, porque pues, estamos en el estado de dos, padre e hijo. Ujú. Y el Espíritu Santo es este amor que existe entre padre e hijo. Entonces, mientras haya dos, el Espíritu Santo es el puente, la integración, el traductor, el recuerdo de Dios en su Hijo, etc. Pero la percepción o la conciencia de que exista un Hijo, pues ya implica dos. Bueno, entonces mientras estamos aquí nos es útil la Trinidad, pero en realidad la única verdad es Dios. Dios es. ¿No? Vamos al 6, por favor, Isa. 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Muchas gracias, Isa. Excelente. Entonces ahí nos está hablando de que cuando percibes la verdad en otro, les ayudas a liberarse también. Esto se va a repetir a lo largo del curso 800,000 veces, así es que simplemente podemos irlo poniendo en práctica. Cuando veas a un vagabundo, a alguien enfermo, cualquier cosa que no es como debería, ahí podemos practicar, percibir la huella universal. Él es hijo de Dios, ella es hija de Dios. Entonces la apariencia no me engaña, eres el hijo de Dios. Si lo percibo, le ayudo a que él se libere de esas ilusiones. Y para despedirnos, me gustaría que nos comentara cada una alguna idea pues que le haya sorprendido o que le deje pensativa de estas ideas que vimos el día de hoy, como con qué te quedas. ¿Puedo hablar yo? A mí lo que siempre me causa, me impacta es la expiación y como poder percibir inocente, o sea, que podamos ver a todos como hermanos o puros, perfectos y perdonar todo. Eso me gustaría, o sea, me atrae, esa sería una meta que me encantaría lograr. Perfecto, muchas gracias. Ojalá sí, que tuviéramos la percepción inocente o que le vayamos practicando más y más, cada vez más constante. Muchas gracias, Eli. ¿Alguien más? Yasmín, Gina, Isa, adelante, por favor. A mí me llama la atención lo de la crucifixión, porque lo entiendo como que la crucifixión en realidad es la crucifixión de las ilusiones. Y, y dice y después hay una resurrección, ¿cierto? Pero la resurrección esa es como cuando uno resucita porque dejó de creer en las ilusiones, o sea, en la percepción falsa. Eso me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención, que después que he estado leyendo, que uno siempre tuvo en la mente de que Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios, y se refiere en realidad a una sola mente. Sí, 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 Y, muchas gracias. y lo otro es que, como sale hasta en las películas, en mis manos encomiendo tu espíritu. O sea, es como una oración que deberíamos, la verdad, utilizarla como para empezar a recordar e internalizarla.
Muchas gracias, Isa. Sí, 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 súper importante esto. Nada puede prevalecer en contra de un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su padre. Algo así. Espérenme. Déjenme ver qué. Te sabes el libro de memoria. No, pues ya sería el colmo, ¿eh? Porque este, ya de plano no tendría nada de memoria. Contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su padre. Sí, sí era así. No, sería mucho si no me hubiera aprendido algunas cosas de memoria, porque ya ha sido tanto, el repasarlo muchas veces. Gina, Yasmín, ¿nos gustan, compartir? Adelante, Jazz, por favor. Pues está muy bueno esta parte para los que somos católicos, está buenísima, porque todo eso de la crucifixión siempre lo entendimos mal. Me parece como muy interesante también donde dice, el león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Y con la otra que me quedo es como me quedé pensando en esto de la inocencia no es un atributo parcial. Dice, no es real hasta que es total. Es como si yo me veo a mí o a los demás completamente inocentes, no es como aquí también decía, como la oscuridad no existe, no como solamente la luz puedes taparte los ojos, pero no puedes ocultar la luz. Eso es lo que más me gustó, Muchas, como poder ver, sí, como poder verme a mí misma y a mi hermano completamente inocente. muchas gracias, Yasmín. Gracias. Total, muy buenos puntos, ciertamente. Lo de la inocencia que no es un atributo parcial. Ujú. Y dice Gina que es la parte de la iluminación, que hizo un esquema al respecto. El saber que universal es parejo para todos. Y la parte de la Santísima Trinidad. Ah, ok, sí. Esto de que es universal se aplica igualmente en el derecho. Los derechos cuando son universales son para todos, parejos. Entonces, en el catolicismo, por ejemplo, la palabra católico sería como universal. Católico quiere decir que es, como dice que la iglesia es católica, apostólica y romana. Católico significa universal. Déjenme buscarlo. Católico significa. Dice universal. Sí, católico es universal. La iglesia romana se aplicó a sí misma este calificativo. Y también en el catolicismo, verdadero, infalible o de fe divina. Ah, a la mecha. Aplicaron algo. O sea, católico también es verdad lo que decimos, ¿no? Los católicos. Pero sí, católico significa universal. Y lo de la Santísima Trinidad, también ahorita lo que hizo énfasis Isa de que es una sola mente, no una cosa, o sea, una persona, una personalidad, sino que es una sola mente. Eso también está interesante. Pues muchas gracias a todas por unirse. Nos despedimos como iniciamos, dándole... Nina, ¿Qué pasó, Isa? consulta antes de cierre. em, ¿Vamos a seguir reuniéndolo a esta hora o esto fue así como un regalito, ¿no? Pues nos podemos reunir la próxima, todavía, o sea, por confirmarse, ay, o por confirmarse, pero espero que sí se pueda, igual que hoy. Hoy voy a ver porque ahorita tengo que correr para alcanzar a la clase de las 5, entonces vamos a ver si alcanzo bien, ya digo que sí, o tal vez un poquito más temprano, una hora antes. Ya. Sí, sí, Y sí, como para nosotros igual seguir haciendo las tareas y todo, porque eso ayuda bastante. sí, 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 ¿Ya? sí, para ir repasando. Muy bien, perfecto, Isa. Bendiciones a todas y gracias al Claro. Espíritu Santo que nos reúne
y pues que sigamos con la mente de Cristo todo el tiempo, practicando esta percepción inocente. Bendiciones Gina, Eliana, Yasmín e Isa. Y muchas gracias Isa por leernos. Bendiciones. Gracias. Gracias a todas. Gracias, nos vemos. Bye Yasmín. Bye. Bye. Chao, nos vemos. Bye Gina. Nos vemos. Bye bye.